Hola, buenas tardes, alumnos. Entiendo que hoy día es muy poco probable que lleguen y por lo tanto lo que van a tener con esta grabación es lo que corresponde a la evaluación del paciente psiquiátrico y fundamentalmente el examen mental, como un conocimiento básico sobre lo que es el examen mental y en particular de algunas áreas que a mí me interesa que vayan conociendo y vayan como tratando de abordar a lo largo de este ramo, pero posteriormente con el conocimiento de pacientes puedan ir sabiendo el lenguaje que se debe utilizar y manejando algunos conceptos básicos que es fundamental que tengan. En esta presentación vamos a ver fundamentalmente algunos aspectos que están aquí señalados, como la constitución y el aspecto físico, la conciencia y orientación, la afectividad, el pensamiento, la sensopercepción, unas cosas muy breves sobre la inteligencia y muy breves sobre la memoria, que se me ocurre que ustedes quizás ya lo han visto en la parte más neurológica. Sobre el aspecto de la constitución, uno uno de los de los conceptos es fundamentalmente que el paciente desde que llega a la consulta, inclusive cuando uno lo ve llegar, ya uno empieza a evaluarlo, ¿cierto? En términos del deambular, el término de cómo se viste, el término de cómo saluda. Y bueno, el aspecto, si está arreglado o desarreglado, si tiene eh, alguna curiosidad, algún aspecto que pudiera ser como inadecuado en el arreglo personal, si tiene cabello de un color, si se lo corta de alguna forma, eh, entendiendo que ahí hay una serie de variables que no solo un aspecto no constituye una patología en ningún caso, ¿cierto? Hay que hablar y hay que sacar una conclusión para poder determinar finalmente que el cuadro clínico del paciente tiene que ver un poco con una serie de elementos que estamos hablando del examen mental. Eh, Otro aspecto que evaluamos es la fisionómica, que tiene que ver con la teoría de las formas duraderas del rostro y del cuerpo. En tanto pueden ser comprendidas como una expresión de algo psíquico que aparece en ellas, ¿ya? La fisionómica lo vemos fundamentalmente en el rostro del paciente y también lo evaluamos junto con la mímica, que vamos a verlo más adelante. En los años 40, yo diría en los años 30, la constitución era un elemento que se consideraba muy importante en términos de la evaluación de los pacientes. Al cabo de los años ha ido como perdiendo importancia, pero es un elemento más que hay que considerar. Por ejemplo, en general se plantea que el paciente que tiene características más endomorfas, ¿ya? Eh, está más asociado al paciente de características maníacas, ¿ya? Del trastorno afectivo bipolar con los episodios maníacos. Y por otro lado, el paciente ectomórfico o leptosómico, que se llama también, tendría una relación con fundamentalmente los cuadros de esquizofrenia, ¿ya? Por lo tanto, la constitución es un elemento más que hay que seguir evaluando dentro de los aspectos del examen mental. Acá se refiere con más detalle de esto, el pícnico fundamentalmente es de rostro ancho, suave, sobre un cuello macizo, corto, tendencia a la gordura, tórax abombado, cráneo grande, armonía de las proporciones corporales. El carácter de este tipo de paciente en general se consideraba que podría ser más bien ciclotímico o sintónico en términos de lo anímico, y más bien más cercano a lo que antiguamente se llamaba como psicosis maníaco-depresiva o los cuadros que hoy en día se llamaría trastorno afectivo bipolar. El mesomórfico, que sería de naturaleza apacible y reflexiva hasta llegar a lo pesado y lo torpe, de acuerdo a la descripción que se hacía en ese entonces, pobreza y lentitud de las reacciones, repulsión en todo movimiento, parco en palabras. Así se describía el atlético mesomórfico, de un temperamento más bien viscoso. Viscoso es un concepto difícil de explicar algunas veces, pero se refiere hoy en día a lo que podría ser un paciente que tiene que ver más bien con el daño orgánico cerebral o con el deterioro psicoorgánico, ¿cierto? Que es muy perseverante,
fundamentalmente, que se queda adherido a algunos temas y es difícil salir de eso. Y bueno, las características de este paciente más bien apuntaban hacia el paciente epiléptico, ¿ya? Y como mencioné, el paciente de características leptosómicas o ectomórfico es de poco crecimiento en grosor, más bien son de tallas altas, flacos, estirados, de espalda estrecha, caja torácica estrecha y achatada, ángulo costal puntiagudo, desarrollo deficiente del mentón, excesiva longitud de la nariz. Entonces, fíjense en esta magistral obra de Picasso, ¿cierto? Representa precisamente a un vagabundo que cumple estas características de las extremidades largas, los dedos, miren estos dedos que Picasso dibuja, un rostro y un enflaquecimiento muy importante en términos de su constitución. Este es un paciente esquizofrénico probablemente, ¿ya? Muy probablemente. Y la verdad es que la constitución uno encuentra efectivamente pacientes con estas características. Yo tengo varios pacientes que, desde el punto de vista del diagnóstico de esquizofrenia, se acompaña a esta constitución ectomórfica, ¿ya? Bipolares también, yo diría, y pacientes atléticos y asociados a una patología más bien epiléptica también, ¿ya? Sin embargo, es un elemento de muchos, ¿ya? En relación a la expresión facial, esto de la mímica, súper importante de alguna forma ir siendo capaces de ir evaluando mientras escuchamos el relato del paciente, mientras le hacemos consultas al paciente, cuál es la mímica que ellos presentan en ese momento, ¿ya? Que tiene que haber de alguna forma una concordancia entre lo que está relatando el paciente y la mímica facial, ¿cierto? Por ejemplo, sería muy raro que un paciente esté relatando el fallecimiento de un familiar muy importante, una madre, un padre, etcétera, con una mímica de este tipo, digamos, ¿cierto? Más bien uno esperaría una mímica como de tristeza, ¿cierto? De pesadumbre, ¿ya? No de alegría. Entonces, ahí cuando hay una discordancia tan importante, uno coloca discordancia entre la idea y el afecto, ¿ya? Eso a raíz de la mímica. Dentro de las expresiones faciales, también uno ve algunas apreciaciones, uno debe apreciar las arrugas o el omega frontal, fundamentalmente, que está presente en un grupo de pacientes, que lo menciono acá en esta diapositiva, donde este paciente tiene un omega frontal, ¿ya? O otros pacientes, aquí hay una pintura de el doctor Gauchet, creo que se llama, el pintor de Vincent van Gogh, ¿ya? Que también era un pintor aficionado, y es autorretratado por Vincent van Gogh, y de dos sujetos que tienen el pliegue de Veragut, ¿ya? El pliegue de Veragut en el párpado superior, donde se aprecia la caída de este párpado. Estos pliegues, el pliegue de Veragut y el omega frontal, en general se asocian a cuadros depresivos, ¿ya? A cuadros que nosotros llamaríamos como cuadros melancólicos. Otro aspecto que evaluamos en algunas circunstancias es la postura del paciente, ¿ya? Así como les digo yo que la marcha es un tema que hay que evaluar y ustedes ya eso lo han visto, la marcha del Parkinson, por ejemplo, la marcha de un paciente con corea, la marcha de un paciente atáxico, por ejemplo, con un síndrome cerebeloso secundario al consumo de alcohol, etcétera. Es súper importante, o sea, ustedes ya deben haber visto alguna de ellas, digamos. La postura en la cama, es raro de ver este signo, pero en algunos casos se ve que se llama signo de la almohada psíquica, ¿ya? El signo de la almohada psíquica, fíjense que este paciente, a pesar de que la almohada está abajo, eso es lo que representa, el paciente tiene flectado el cuello, ¿ya? Y rígido. Esto en general se ve en un grupo de pacientes que podrían ser del grupo que nosotros llamamos catatónico. Más adelante voy a explicar un poco a qué se refiere la catatonía.
Y también está presente, puede estar presente en otros cuadros orgánicos cerebrales por tumores cerebrales fundamentalmente también. Siempre hay que considerar que la catatonía, y este es un signo de la catatonía, es más bien un cuadro que primero debe evaluarse desde lo neurológico y posteriormente de lo psiquiátrico. Pero la almohada psíquica, que muy pocas veces yo la he visto, 2 o 3 veces la he visto, está presente en un grupo de pacientes efectivamente y representa un signo característico de la catatonía dentro de otros más. Uno de los elementos que nosotros evaluamos constantemente en los pacientes tiene que ver con el estado de conciencia y la orientación. ¿Ya? En ese sentido, les quiero mencionar que nosotros, normalmente nuestros pacientes, los pacientes psiquiátricos, cuando llegan a la urgencia, cuando están con ideas delirantes, con alucinación, etcétera, todos estos conceptos que ustedes han escuchado alguna vez, lo más frecuente es que no tengan un compromiso de conciencia, ¿ya? Es raro que un paciente esquizofrénico tenga un compromiso de conciencia, ni cuantitativo ni cualitativo, ¿ya? Son más bien pacientes que yo llamo que están con una psicosis, quizá después podemos hablar sobre eso en otro momento, psicosis lúcida, ¿ya? ¿Por qué le llamamos lúcida? Porque el paciente tiene una claridad de conciencia, no tiene una alteración. Sabe perfectamente dónde está, sabe que está enfrente de un médico, sabe que está en el hospital de, por ejemplo, yo trabajo en el hospital de Villarrica, sabe qué día es. Puede ser que algunos datos no fallen, pero no tiene que ver con un compromiso de la conciencia. Y por lo tanto, cuando un paciente ustedes lo evalúan, está psicótico, está con alucinaciones, está con delirio, uno habla de la psicosis lúcida, ¿ya? O síndrome psicótico lúcido. Y por lo contrario, cuando hay un paciente que tiene un compromiso de conciencia, lo que uno debe pensar más primero son cuadros o causas orgánicas del compromiso de conciencia. Fundamentalmente me refiero con eso a los cuadros que pudieran tener, eh, por ejemplo, en un adulto mayor que tiene un delirium, ¿cierto? Típicamente por una infección urinaria, ¿ya? O recuerdo un caso de hace algunos años atrás que atendía yo en el hospital de Pitrufquén, donde veía un paciente que estaba con un cuadro depresivo fundamentalmente, pero cada vez que hacía un cuadro infeccioso, porque tenía una insuficiencia renal en diálisis, el paciente cada vez que tenía un compromiso de conciencia tenía que ver con que tenía un foco infeccioso, pulmonar o urinario, ¿ya? Entonces, efectivamente, era como que uno podía saber que el paciente si tenía un compromiso de conciencia, más que pensar en que es una esquizofrenia o es un cuadro bipolar, lo que uno tiene que pensar es que el paciente está haciendo un compromiso de conciencia por las causas típicas que uno puede verlo. Cuadros infecciosos, por cambios abruptos del farmacológico, algunas veces. Bueno, hay que pensar también en otras causas, ¿cierto? Accidente vascular encefálico, etcétera. Todo lo que se les ocurre que puede haber, deshidratación, no sé, hiponatremia. Causas orgánicas, causas secundarias primero, ¿ya? Y dentro del compromiso de conciencia está el compromiso cuantitativo y el cualitativo, ¿ya? El cuantitativo fundamentalmente se caracteriza por la obnubilación en su grado menor de compromiso, el sopor en su grado intermedio y el coma en su grado mayor, ¿ya? El compromiso de obnubilación, normalmente el paciente se ve más lento, ahí está menos atento, habla más lentamente, hay latencia en la respuesta, o sea, uno le pregunta algo y el paciente como que demora en contestarte, ¿ya? Ahora hay que ver en relación a cuál es el basal del paciente, pero si hay un familiar nos puede ayudar en términos de si está demorando más de lo habitual, digamos. Puede responder correctamente y puede estar orientado auto y alopsíquicamente, ahí vamos a ver de qué se trata estos conceptos, pero puede haber algunas fallas también en cálculo sencillo o en aspectos de la memoria de fijación. Por otro lado, el sopor, hay un mayor compromiso, ¿cierto? El paciente solo se logra despertar parcialmente, no registra ningún estímulo externo, los estímulos intensos pueden provocar algunas reacciones psicomotoras rudimentarias y bueno, el coma, que evidentemente hay un compromiso de conciencia mucho, mucho mayor en términos cuantitativos. Bueno, y en cuanto a la orientación, fundamentalmente nosotros lo que evaluamos es
es fundamentalmente en dos planos, la orientación alopsíquica y la orientación autopsíquica. Créanme que este elemento es súper importante que ustedes lo consideren. Es fundamental evaluar estos aspectos de los pacientes. ¿Para qué decir en un paciente añoso, ¿cierto? Un paciente añoso hay que, de alguna forma, ser riguroso en tratar de lograr que el paciente tenga una buena evaluación y podamos determinar si la orientación es adecuada, ¿ya? Es una información relevante en términos del examen mental de los pacientes. También el examen neurológico, ¿cierto? Cuando uno hace la evaluación de un paciente completamente, en forma completa, uno espera que a lo menos la orientación esté dentro de estos aspectos, ¿ya? Y ahí está la orientación alopsíquica, que tiene que ver fundamentalmente con la orientación en el tiempo, ¿cierto? Preguntar, por ejemplo, la fecha, el día, el mes, el año, en qué día se hospitalizó, si es que está hospitalizado, qué día es el día de su control, etcétera, ¿ya? La orientación en el espacio, que fundamentalmente es se pregunta fundamentalmente por la distancia de la persona con respecto a los objetos y el volumen aproximado de los mismos. Y por último, la orientación del lugar. Y ahí, bueno, preguntamos fundamentalmente dónde está, si está, por ejemplo, si sabe qué instituciones donde está, por ejemplo, si es un hospital, si es una comisaría, si es una escuela, uno podría darle ciertas claves al paciente si es que vemos que no tiene una buena orientación para ver si podemos, con la ayuda, él puede lograr dar una respuesta. Y por otro lado, la orientación autopsíquica fundamentalmente consiste en la evaluación del paciente en términos de si sabe cómo se llama, sabe qué hace, la edad que tiene, si conoce, si recuerda a su familia, cuál es su grupo familiar, los nombres de ellos, eh, ese tipo de cosas fundamentalmente. Entonces se debe evaluar fundamentalmente este aspecto que es, sin lugar a duda, imprescindible tenerlo descrito en la evaluación de todos los pacientes en términos de este examen que nosotros llamamos examen mental. Nos ayudamos algunas veces de algunos tests. Yo diría que en términos de la orientación y la conciencia, nosotros utilizamos fundamentalmente dos tests, aunque han aparecido otros después, ¿ya? Yo los que más utilizo son el test de Mini-Mental, que es un test validado para evaluar deterioro cognitivo también, y es extraordinariamente útil en términos de un paciente que tenga un cuadro de síndrome confusional agudo, ¿ya? Estos pacientes añosos que por cuadro infeccioso o por causas secundarias, farmacológicas, etcétera, pueden presentar un menoscabo en el funcionamiento cognitivo, en el funcionamiento de la orientación, en todo lo que tiene que ver con lo visoespacial, ¿ya? El Mini-Mental hay que aprendérselo, es un test que es bastante corto y sencillo de poder desarrollar con el paciente, ¿ya? Y a mí me gusta un poco más el test de MOCA, me parece que es un test un poco más completo. También me gusta mucho porque de alguna forma lo voy siguiendo en el transcurso, al paciente lo voy siguiendo en el transcurso de la evolución, eh, y por lo tanto me da más herramientas como para poder dar cuenta de un deterioro cognitivo. Normalmente en el test de MOCA con un puntaje menor a 18, uno pone alarmas sobre que puede haber un deterioro cognitivo en este paciente. Revíselos, por favor, porque me parece a mí que es importante que manejen estos conceptos. Cambio de tema al del contacto. El contacto es algo que no es tan sencillo de evaluar, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con la mirada, sin lugar a duda. El paciente, por ejemplo, este paciente tiene una mirada que uno podría decir que, lo voy a describir así, siempre lo he descrito así, como hacia el infinito, ¿ya? Pero no solamente tiene que ver con la mirada y el contacto que establece el paciente con el entrevistador, con el médico, sino también tiene que ver con la forma en la cual expresa sus pensamientos, ¿ya? Finalmente, el contacto tiene que ver con una conclusión, ¿ya? No es tan fácil como les digo. Por ejemplo, esta es una mirada más típica del paciente, diría yo, esquizofrénico, ¿ya?
y probablemente una mirada como esta puede ser más característico, también puede ser otro paciente esquizofrénico, pero también puede ser de un paciente con un retraso mental, ¿ya? La forma de contactarse, por ejemplo, en un paciente bipolar, es normalmente la facilitada, ¿ya? Donde el paciente te tutea, te trata de tú, dice un par de garabatos, cree que prácticamente está siendo entrevistado por un amigo, ¿ya? O por una persona que es inferior a su rango, ¿ya? Pues algunas veces tienen una idea megalomaníaca de ellos mismos y por lo tanto también tienen ahí una mirada más facilitada hacia el entrevistador. Más adelante quizás vamos a poder ir viendo a qué se refiere este concepto y que claramente ya es, en el ramo de psiquiatría queda más claro. Un aspecto fundamental en evaluar la evaluación tiene que ver con la psicomotilidad y aquí yo me engancho un poco de lo que en algún momento se planteó, lo planteé yo de la catatonia. La psicomotilidad, bueno, aquí hay algunas palabras que yo anoté de un profesor, de un médico que era psicopatólogo, nosotros le llamamos psicopatólogo, y que él, bueno, decía, por esto en ocasiones la alteración de la psicomotilidad no consiste más que en la modificación cuantitativa o cualitativa de un movimiento oportuno, adecuado y necesario. Para este instante, lentitud de moverse en un melancólico, la pérdida de la gracia en la marcha de un paciente esquizofrénico de frénico, un amaneramiento que puede estar presente, por ejemplo, en un paciente esquizofrénico también, la forma de vestirse de un catatónico, mientras que en otros se trata de la producción de movimientos superfluos o parásitos, inesperados o aún incomprensibles en el momento. Repetición o imitación estereotipada de gestos o palabras, actos impulsivos de un esquizofrénico que sin motivación alguna da un bofetón súbitamente a un enfermo vecino, por ejemplo. Entonces, la psicomotilidad la evaluamos fundamentalmente, como les decía yo, desde la deambulación, pero una característica que se presenta y que es muy típica de los pacientes catatónicos es el estupor, ¿ya? Está presente en la catatonía, pero también es una característica que uno puede ver en otro grupo de pacientes, lo vamos a mencionar acá. El estupor es la ausencia de los movimientos espontáneos, expresivos y reactivos. Y el subestupor es cuando hay una inmovilidad parcial, ¿ya? Que no es tan completa en definitiva. Entonces les quiero mencionar, por ejemplo, lo que sale acá en esta diapositiva, donde claramente tenemos dos pacientes catatónicos, ¿cierto? Son posiciones claramente que son rígidas, son muy difíciles de cambiar esta postura. Uno puede mover hasta en bloque al paciente algunas veces. Y bueno, de acuerdo al estupor se puede dividir en hipotónico o flácido, el hipertónico y el de contramantención o negativista. El de contramantención es más característico, junto con el hipertónico, de los pacientes de la línea esquizofrénica, pero también de los cuadros orgánicos cerebrales, me refiero a cuadros que pudieran ser, antes se le llamaba cerebropatías orgánicas, que tienen que ver fundamentalmente con cuadros neurológicos graves. Y el hipotónico o el flácido se asociaba a cuadros depresivos fundamentalmente, o a lo que antes llamábamos cuadros histéricos, que hoy en día nosotros llamaríamos fundamentalmente un trastorno somatomorfo, ¿ya? El concepto de histeria, si bien está en los libros de psiquiatría y sin lugar a duda que son importantes de revisarlo, hoy en día no lo utilizamos porque tiene también una connotación más peyorativa. ¿Ya? Yo creo que se hizo a lo largo de los años, se ha hecho un mal uso del concepto de la histeria y se devalúa a mucha gente con este concepto, por lo cual hay que ser más riguroso en la utilización de este término. Y desde ahí aparece lo que son fundamentalmente el cuadro catatónico, que se caracteriza por la sugestibilidad patológica o por el negativismo, que son dos grandes síndromes, digamos, fundamentalmente. El negativismo, donde hay evidentemente una oposición del enfermo de carácter instintivo. Por ejemplo, uno le va a dar la mano al paciente y el paciente te la retira. ¿Ya? O cuando uno
uno le pregunta algo al paciente aprieta los dientes. Si le pide a uno que le abra la lengua, se resiste de alguna forma a la evaluación del paciente o a las consultas. Y por otro lado, la sugestibilidad patológica es como un poquito lo contrario. El paciente es capaz como de obedecer, ¿ya? Y seguir movimientos en relación a lo que el entrevistador le está pidiendo. Y ahí aparece el concepto de la flexibilidad seria, es decir, un entrevistador puede, por ejemplo, mover a un paciente y levantarle el brazo y dejárselo arriba, y por ahí sale una imagen que voy a mostrar después, donde el paciente está con una posición así y la mantiene como si esto tuviera que ver con que el paciente de alguna forma obedece la orden que se le dio, que se le dejó al dejarle el brazo arriba, por ejemplo. O hay otros elementos de esto que tienen que ver con los fenómenos de eco, ¿ya? El fenómeno de eco tiene que ver con la repetición instintiva, ¿ya? Y puede ser ecolalia, que es cuando repiten palabras, ecomimia, cuando el paciente repite un movimiento, por ejemplo, yo hago siempre un movimiento en la mano y el paciente pudiera estar repitiendo el mismo movimiento en la mano. Y la ecopraxia tiene que ver con repetición también de movimientos. Ecomimia tiene que ver con gestos faciales fundamentalmente y ecopraxia con movimientos de mano, o movimientos de extremidades, o inclusive del cuerpo, que quizá uno puede cambiar de posición en la silla y el paciente repite el mismo movimiento. Y eso se resume de alguna forma a través de esta gráfica, donde sale el síndrome de negativismo u oposición y el síndrome de sugestibilidad patológica, que está caracterizado por la catalepsia, que es la mantención de posturas, la flexibilidad seria, que pareciera que fuera como un cuerpo de cera que uno pudiera moldear. A eso se refiere. El signo del imán, que el paciente, uno le acerca la mano y como que se la aleja y el paciente te sigue de alguna forma al entrevistador. Las estereotipias, que son movimientos que vamos a observar en alguna imagen, que son repetidos y que nunca han tenido mucho sentido, ¿ya? La hipermetamorfosis, que tiene que ver con que el paciente se proyecta normalmente escuchando una alucinación auditiva y mira hacia un rincón de la habitación normalmente, como escuchando la alucinación que normalmente son en los pacientes esquizofrénicos auditivas. Y los fenómenos de eco que ya mencionamos. Por ejemplo, en esta imagen vemos la flexibilidad seria de esta paciente, ¿cierto? El paciente mantiene una postura que probablemente el mismo entrevistador, el mismo médico, le dejó y la mantiene durante mucho tiempo, ¿ya? O esta paciente que está en una postura claramente que uno plantea, bueno, cuánto gasto energético está haciendo por mantener esa postura, ¿cierto? Y también estupurosa, ¿ya? Con falta de movimiento. Este paciente, por ejemplo, tiene, uno podría decir, una estereotipia, porque repite constantemente este movimiento, lo hace así. Recuerdo yo un paciente esquizofrénico estomórfico que hace poco que vi, hace como 3 4 meses, y siempre repetía este movimiento. O un paciente que hace este movimiento que sale mencionado acá, con un gesto además en la faz y en el rostro, ¿cierto? Una mímica, ¿ya? O este paciente que tiene como un hocico que se llama hocico catatónico, ¿no? Que protruye los labios. O este paciente que hace un guiño en el ojo. Todos son alteraciones de la psicomotilidad de un paciente, más de la línea esquizofrénica. Sin embargo, como les mencioné antes, siempre hay que considerar que pudiera ser un paciente con un cuadro neurológico. Por ejemplo, ustedes saben que la parálisis sifílica, que es la etapa más neurológica de la sífilis, precisamente se caracterizaba por cuadros catatónicos fundamentalmente, ¿ya? Entonces, también hay que pensar que primero hay que hacer un buen examen neurológico, hay que hacer una buena evaluación de patología y descartar patologías neurológicas, y después pensar que es un paciente que pudiera ser de la esfera de la esquizofrenia, ¿no? Vamos a saltar ahora hacia la afectividad. La afectividad, bueno,
aquí sale bastante más como resumida, es un conjunto de estados y tendencias que el yo vive de forma inmediata, que corresponden especialmente al sujeto y que de alguna forma influyen sobre su personalidad y por lo general se polarizan en términos duales: placer, dolor, agradable, desagradable, alegría, tristeza, amor, odio, ¿ya? Y fundamentalmente dentro del concepto de la afectividad hay una serie de elementos que evaluamos o que hay que considerar. Uno de ellos es la emoción, ¿ya? Que son los afectos bruscos, agudos, repentinos del momento, ¿cierto? Ante una situación particular. Y que algunas veces también tiene un correlato somático, ¿ya? Es una respuesta de alguna forma efímera, de corta duración. El sentimiento, que son estados anímicos difusos, experimentados de una forma paulatina o progresiva, que son más duraderos sin acompañarse de síntomas somáticos. El afecto, subjetivo, sentimiento subjetivo que acompaña una idea o una representación mental. Eso es súper importante porque de alguna forma cuando evaluamos a un paciente a lo largo de la entrevista, lo que estamos fundamentalmente evaluando es el afecto, ¿ya? Porque si el paciente te va relatando alguna, te da un relato sobre la historia por lo cual está acudiendo, por ejemplo, a consultar hoy día una paciente que me hablaba sobre el trauma que había vivido durante su juventud al casarse con un sujeto que había sido además abusador de ella, que la obligan a casarse a raíz de que creen que está embarazada. Y el afecto es concordante, porque hay un compromiso, hay la habilidad emocional, llora, hay un rostro que baja su mirada, uno se acerca y le pasa un pañuelo como para que, o ¿cierto? Una toalla como para que se seque, pañuelo desechable, y claro, el afecto es el concordante, o el discordante si es lo contrario, digamos, ¿cierto? Si el paciente te está relatando algo, por ejemplo, triste, pero con una cara de sonrisa. El humor, que tiene que ver con un estado más basal del paciente, un estado más duradero del paciente, en términos del estado emocional de él, y la afectividad, que sería el conjunto de elementos que hay que evaluar. Más característicamente, en un paciente podemos describir que existe el afecto aplanado, cuando hay una ausencia o una casi ausencia de cualquier signo de expresión afectiva. Un afecto lábil, ¿cierto? Cuando hay un cambios repentinos, bruscos, rápidos en la expresión afectiva, normalmente con llanto, y son de corta duración. El que de alguna forma es el más de corta duración en general, el paciente que tiene cierto compromiso orgánico, por ejemplo, con daño orgánico cerebral, y que tiene un afecto que de alguna forma es, que tiene que ver, que es más bien lábil, pero de corta duración, como que rápidamente reacciona y sigue relatando sus historias con menos afectividad, con menos compromiso. El inapropiado o el discordante, el deprimido, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de un humor deprimido, ese es un concepto que es importante considerar. El humor es un tiempo más prolongado, es un periodo, un estado más basal del paciente. El disfórico, cuando, por ejemplo, si recuerda la película Resplandor, con Jack Torrance, o Jack Nicholson, que en realidad es el actor, y agarra el hacha y persigue a su esposa, a su hijo, es un paciente disfórico, fundamentalmente es un paciente que está agitado, ¿ya? El eufórico, en general, es el paciente bipolar, que puede estar como con un optimismo patológico, con una exageración en términos de la alegría, ¿ya? Y muy optimista, y además es muy contagioso en el humor, ¿eh? Normalmente uno se ríe con ese grupo paciente. No sé si han visto la película Mr. Jones, con Richard Gere. Él hace ahí un personaje que pasa por distintas etapas de un trastorno afectivo bipolar tipo 1, y donde en una etapa inicial está maníaco,
y se enamora de una chiquilla, la chiquilla lo sigue a él, gasta dinero, tiene muchos movimientos, quiere comprar y gastar dinero, etc. Y por otro lado también está el estado anímico normal, que es el eutímico, se le llama eutímico o estado de ánimo normal, y el expansivo es un paciente que tiene una tendencia normalmente a la desinhibición, ¿ya? Más bien podría ser un paciente frontalizado o un paciente con consumo de alcohol, ¿ya? Que se frontalizan y que por lo tanto tienen conductas desinhibidas. Desde el punto de vista de la afectividad en un paciente esquizofrénico, algunos elementos que son más característicos son la discordancia ideoafectiva, que yo lo he ido mencionando. Fíjense, aquí está Jack Torrance rompiendo la puerta para entrar al baño donde está para entrar al baño donde está su esposa. La inversión afectiva, el aplanamiento afectivo, que yo diría que es más característico que la discordancia, los raptos de furia, ¿cierto? Que sería esto, y la ambivalencia o ambitimia. Luego de la afectividad, el elemento que nosotros tenemos que evaluar es el pensamiento, ¿ya? Y el pensamiento es quizás el elemento más importante, más clave en psiquiatría, creo yo. Siendo todo importante, pero pensamiento es una de las cosas que uno tiene que poner mucha atención, ¿ya? Y bueno, la definición de pensamiento o algunos elementos del pensamiento son fundamentalmente estos. Es un proceso mental propio del hombre que le permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y a la síntesis, ¿ya? El sujeto se propone un objetivo y trae ideas a la conciencia, las evoca, selecciona algunos contenidos que son atingentes a la conversación al momento y los asocia con una finalidad, tiene una estructura, ¿cierto? Lógica, una estructura lógica en nuestro pensamiento, en nuestro lenguaje castellano, y el lenguaje surge y se desarrolla adecuadamente, ¿cierto? Dando cuenta de las ideas que nosotros queremos comunicar al otro. Eso es lo que busca el pensamiento, comunicar, ¿cierto? Darse a entender al otro. Y por lo tanto, de alguna forma, tiene que tener todos estos elementos, tiene que tener cierto orden, ¿cierto? Tiene que tener una finalidad y tiene que haber cierta coherencia. La primera clasificación que hacemos del lenguaje es si el paciente está teniendo un lenguaje indicativo, básico, ¿cierto? Que es un lenguaje en general más silábico. Ahora, uno podría decir que hay una cosa antes que esta inclusive, que es el mutismo. El mutismo es cuando el paciente en realidad termina sin hablar, ¿ya? Ausencia de conversación, ausencia de palabra, por la razón que sea. Hay muchas causas, pero el mutismo puede ser propio de un paciente con un trastorno de personalidad muy grave, de esta línea de los somatomorfos, que mencioné yo antes, que antes se llamaba histeria, pero también puede haber un mutismo en relación a un trauma, paciente que haya quedado mutista a raíz de que vivenció recientemente un trauma importante, o lo observó. O puede ser también producto de una esquizofrenia, un cuadro catatónico, como lo mencionaba antes. O puede ser porque el paciente tiene un retraso mental, un deterioro psicoorgánico, y por lo tanto también tiene un lenguaje más indicativo. El comunicativo es el más típico del paciente esquizofrénico. El paciente responde a nuestras preguntas de manera aparentemente normal, pero sin poner énfasis o sin preocuparse de si le estamos entendiendo o no. Puede decir que es concordante con el autismo propio de los pacientes esquizofrénicos, con esta característica que tienen los pacientes esquizofrénicos que no tienen para ellos no tiene mucha importancia relatarle a un paciente, a una persona desconocida, a un médico, que está escuchando alucinaciones, que estas alucinaciones le ordenan hacer daño a alguien, que está siendo perseguido por gente de la PDI, ya ahí me estoy metiendo en el mundo del ascenso percepción porque está observando alucinaciones, ¿ya? O que esas alucinaciones o esos pensamientos de alguna forma le hacen pensar que está siendo perseguido o está siendo paranoide, ¿ya? Lo vamos a ir viendo.
Y por último, está el lenguaje más complejo, que es el lenguaje más típico del paciente notificativo, el lenguaje notificativo, que es típico del paciente más de la esfera de los cuadros neuróticos que llamamos nosotros, que son estos cuadros panicosos, ansiosos, donde el paciente pone mucho énfasis en tratar de darse a entender al médico para poder lograr que de alguna forma el médico le quede tan claro el cuadro que pudiera ayudarlo, ¿ya? Ese es el lenguaje más complejo, el notificativo. Oh, aquí hay una falla. Entonces, en general, nosotros evaluamos el curso del pensamiento y vamos a ver algunos elementos de eso, la estructura del pensamiento y el contenido del pensamiento. Esos son los tres elementos que más revisamos, que en esta diapositiva lamentablemente no aparece, se perdió, pero cuando yo les voy a hacer llegar la diapositiva original. En cuanto al curso del pensamiento, lo que evaluamos fundamentalmente es un paciente en términos de la velocidad del pensamiento que expresa. Por ejemplo, un paciente maníaco habla en general muy rápido y salta de un tema a otro, ¿ya? Eh, por ejemplo, voy a leerlo como si fuera paciente yo o un paciente maníaco, ¿ya? Un paciente maníaco dice así: hola, 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 buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, sí, la vida es tan dulce, la vida como... Ah, sí, 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 la vida es tan dulce como la miel, ¿cierto? Como, ¿le gusta el azúcar, doctor? Fábrica de azúcar, sí, la caña y la cuerda, sí, sí, sí. No se quiere ahorcar, doctor. Un asesino padre del asesino, el cuello de la camisa, camisa blanca, doctor, sí, sí. Y si se dan cuenta, esto que yo dije muy poco tiempo, muy rápidamente, es como un hablar en tropel, le llamamos nosotros, como una idea tras una idea tras otra. Y muchas veces asociando una idea con la siguiente, porque hay una cierta similitud que puede ser en distintos aspectos. Por ejemplo, el paciente dice en un momento miel y salta al azúcar. El paciente dice en un momento cuerda y salta a un asesino. ¿Ya? Eh, el paciente dice en algún momento camisa blanca y salta a la nieve. ¿Ya? Entonces, hay asociaciones por similitud, por simple asociación, por consonancia, etc. ¿Ya? Por otro lado, este sería como el paciente con fuga de pensamiento o taquilálico, ¿ya? Muchas ideas, muy rápido, taquipsíquico, muchos pensamientos, ¿ya? Por otro lado está la inhibición del pensamiento, que es un paciente que normalmente es más bien de la esfera de los cuadros depresivos, profundamente depresivos, raro de ver porque en general, si bien en Chile hay un gran número de pacientes depresivos, este es un cuadro un poco más grave de lo habitual, ¿ya? Un paciente que uno podría decir, si uno es purista, sería realmente el depresivo. Entonces el paciente depresivo, francamente, es más lento al hablar, ¿ya? Y hablaría así. Eh, no tengo interés por nada. El doctor le pregunta, ¿y cómo duerme? Mm, y normalmente con la fase, con un compromiso, ¿cierto? Yo le decía el pliegue de Veragut, el omega frontal, con la fase un poco más comprometida. Dice, me cuesta, duermo un rato. El tono de voz, la prosodia es muy baja, ¿cierto? Me lo paso despertando. ¿Cómo se siente para pensar? Le pregunta el doctor. Hay una latencia en la respuesta. Mm, me cuesta, me demoro. Estoy lento. Antes era más rápido, más despierto. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, hay un tono de voz más bajo, una prosodia más baja, hay una latencia en la respuesta, hay una lentitud. Eso es la inhibición del pensamiento o la bradipsiquia. Y por último, el bloqueo del pensamiento, donde el paciente, como yo le decía, puede haber un mutismo o puede haber un paciente que está relatando algo y que en algún momento escuchó una alucinación y está poniendo atención a la alucinación. Y el doctor, a pesar de que le preguntó algo, él no va a contestar. Ahora, si uno quisiera ver
la siguiente etapa de la evaluación del pensamiento, luego del curso, que tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? Después viene la estructura del pensamiento. Y la verdad es que yo no quiero dar la lata de esto, pero hay muchos elementos que son, que en este esquema se muestran un poco las características o los elementos más característicos de la esquizofrenia, como el neologismo, el amaneramiento, la estereotipia y el bloqueo, ¿ya? Pero también hay un grupo de pacientes que no se caracterizan por esto, o sí se caracterizan porque pueden estar también concordantes, también pueden estar, pero tienen también lo que se llama una laxitud que puede llegar a la jerga facia del pensamiento, como un desorden en el pensar, de tal forma que es muy difícil entender. Vamos a ir viendo algunas de estas características. Y por el otro polo está el paciente de un cuadro más bien orgánico, ya un paciente, por ejemplo, con una demencia inicial, donde hay perseveración, detallismo, frondosidad, incoherencia como máximo, ¿ya? Cuando hay una pérdida de la estructura del pensamiento. Vamos a ver algunos de estos elementos, no en detalle algunos por lo menos. La perseverancia, que tiene que ver con que puede ser también, puede ser del pensamiento, pero también puede ser de los movimientos, y donde hay fundamentalmente en un inicio hay una respuesta que puede ser adecuada, pero el paciente sigue repitiendo aquello, siendo ya inadecuado en una segunda, tercera ocasión, ¿ya? Propio, por ejemplo, de un paciente con síndrome de Down que sale acá. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, durante un prolongado trayecto de viaje, todo su discurso gira alrededor del tema de un paseo a la nieve, el que reiteradamente expone con aire pueril. Guardaba silencio un rato, a pesar de que los demás miembros del grupo cambiaban de tema, ella reiteraba el suyo, ¿ya? El pensamiento concreto, que tiene que ver con una falla en la abstracción del pensamiento, donde el paciente a uno le pregunta a uno al paciente, bueno, a ver, caballero, cuénteme usted qué significa este dicho tan conocido de toda escoba nueva barre bien. Ustedes piensen qué significa toda escoba nueva barre bien. Y la mayoría de los pacientes son capaces de decir, bueno, lo que pasa es que eso se plantea cuando, por ejemplo, alguien llega a trabajar y es nuevo y claro, funciona súper bien, pero después la verdad es que cuando ya lleva más tiempo empieza a mostrar las pifias, empieza a mostrar los déficits y en realidad se muestra como es. Es una abstracción de, una, de un dicho popular, ¿cierto? O uno podría preguntarle, bueno, cuénteme, caballero, si la similitud entre una manzana y una pera es que ambas son frutas, ¿cierto? ¿Cuál es la similitud entre una bicicleta y un vehículo? Y ustedes piensen cuál puede ser esa respuesta, y en realidad uno debiera esperar que cualquier persona con un pensamiento con capacidad de abstracción adecuada debiera decir, ah, es que los dos son medios de transporte, sirven para moverse de un lado a otro. Esa sería una respuesta adecuada. Ahora, si el paciente tiene una falla en la abstracción, lo que te va a decir normalmente son cosas como, ah, que tienen ruedas. Y es verdad, tienen ruedas, sin lugar a duda que está diciendo algo que es cierto. Sin embargo, hay una falla en la abstracción porque se queda en algo concreto. Lo otro que dicen algunos es que los dos tienen manubrios. Sí, de acuerdo, los dos tienen manubrios, pero hay una falla en la abstracción. La estereotipia y el amaneramiento tiene que ver fundamentalmente con usar palabras solemnes, extravagantes o que son de uso poco habitual, ¿ya? Algunas veces, no solamente en términos de la palabra que utiliza, sino que también algunas veces con una entonación de la voz, con una suerte de, dice aquí, falsete, pero yo diría que lo que yo más frecuentemente he visto tiene que ver con que pareciera que tuvieran un acento extranjero sin tener nada que ver con algo del extranjero, ¿ya? Eh, por ejemplo, me ha pasado con pacientes con trastorno del espectro autista, que algunas veces tienen un acento que me hace pensar en la animación, ¿ya? Eh, o con un lenguaje en particular, o con un acento extranjero, como por ejemplo, me acuerdo de un paciente que tenía un acento colombiano. Y yo le decía, oye, pero tú tienes un acento como colombiano, me parece a mí.
y la verdad es que no tenía nada alrededor de él que tuviera que ver con el mundo o con personas que fueran de Colombia. ¿Ya? Por otro lado está en la estereotipia, que ya lo vimos antes en el síndrome catatónico, que es la repetición de un pensamiento, de una palabra, de un gesto, de una mímica, pero que es inadecuada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este paciente que hacía esto constantemente, ¿ya? Que no tiene ningún tipo de finalidad, ni al principio ni al final. El neologismo algunas veces se ve, yo lo he visto afortunadamente en unas cuantas ocasiones, donde los pacientes inventan palabras o funden palabras, condensan, juntan dos palabras y sacan una. Y uno tiene que preguntarle al paciente, ¿qué significa esa palabra, caballero? Yo no la conozco. Entonces, por ejemplo, te dicen esta frase que es tomada de algún libro. No se puede melicán por peligro sumo de mafioso. Aquí sería la palabra, por lo menos, la palabra melicán. A través de la ventana, por minando, sin búlgaros intrusos, ¿ya? O los brujos mellican, puntadas en la noche canta el tuetué, mellican, ¿ya? Entonces, los neologismos que son de alguna forma la creación o la deformación de una palabra que tiene un significado especial para el paciente. Entonces uno le escucha y le tiene que preguntar, cuénteme qué significa mellican para usted, caballero. Ah, no, es que mellican es que los brujos eh, eh, no sé, inventan puntadas, no sé, ahí tenemos que escuchar lo que dice el paciente sobre esa palabra. Algunos orígenes del neologismo, y como les mencioné, el bloqueo, que por un segundo el paciente, así como si fuera una ausencia, del mundo de la epilepsia estamos hablando, pero aquí en este caso, por unos segundos el paciente se queda en silencio. O el mutismo, cuando el paciente efectivamente se queda en silencio durante una entrevista. Y como les decía también, la estructura del pensamiento también puede ir desde una alteración con respuestas tangenciales, que no necesariamente te está dando la respuesta adecuada a lo que tú estás preguntando, hasta finalmente, y aquí de nuevo me pasó lo mismo de las diapositivas, a pesar de que este era un PDF, llega la jerga facia, que es llamada también ensalada de palabras, que cuando el paciente en realidad no es incoherente porque todavía tiene, del punto de vista de la estructura del pensamiento, es correcto, pero es muy difícil entenderlo porque mezcla palabras, mezcla ideas constantemente, en forma muy importante. Así que eso tiene que ver un poco con, con una característica muy propia de los pacientes con esquizofrenia fundamental. La logia, otro concepto que tiene que ver con una pobreza del pensamiento, que es muy característico y de pacientes esquizofrénicos también, donde finalmente parecieran estar vacíos, lentos, rígidos, empobrecidos. Desde esto que es el pensamiento, que vimos ya, el curso, la estructura, saltamos al contenido de las ideas. Y ahí yo me voy a aferrar a algunos conceptos básicos, que, bueno, la preocupación, ¿cierto? Que es un tema predominante en el pensamiento, habitualmente expresada espontáneamente, y puede llegar a una situación importante de estrés, ¿cierto? Donde el paciente está, de alguna forma, invirtiendo una cantidad de tiempo pensando en aquello que le preocupa, ¿cierto? Aquello que le provoca de alguna forma eh, atención. Eso, la preocupación es algo normal, sin lugar a dudas. Todos tenemos preocupaciones de distinta índole. Las ideas falsas o erróneas, las ideas sobrevaloradas, por ejemplo, ocupan un lugar central en la vida de persona con marcado tono afectivo, con afectividad comprometida y con un significado propio. Son creencias, no convicciones. El sujeto orienta su conducta a partir de ellas. Son psicológicamente comprensibles. Por ejemplo, el honor, la afirmación social. Pueden ser rebatibles con argumentos adecuados y no son necesariamente patológicas. Y ahí surgen estas personalidades que son más fanáticas, ¿ya? Lo que sea fanatismo para ustedes en términos de aspectos que pudieran ser desde una cosa muy como poco importante, como podría ser una idea de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿qué equipo de fútbol le gusta a ustedes? Y por otro lado, podría ser más fanático en términos religiosos, por ejemplo, ¿ya? De ideas obsesivas,
donde hay un pensamiento intrusivo, normalmente ego distónico, es decir, que molesta, que provoca malestar ese pensamiento, y que el paciente reconoce como absurdo finalmente, irracional. Más adelante aparece la idea fóbica, con temor angustioso y miedo excesivo, el pensamiento mágico, con creencias de que la palabra, la idea o la acción puedan influir sobre un suceso. Y por último, el concepto que más quiero, que me parece más importante que ustedes tengan presente, es la idea delirante o delirio, distinto a delirium. Delirium, esto es estado de conciencia, un cuadro que llamamos también síndrome confusional agudo, ¿cierto? Este es idea delirante o delirio, ¿ya? Que fundamentalmente se caracteriza, este es un psiquiatra y filósofo alemán, Karl Jasper, eh, que caracterizó la idea delirante fundamentalmente por ser falsa y equivocada, por ser fija y persistente, por más que uno argumente con el paciente, y por ser incorregible y irreductible. Esas tres son las más importantes de todas. También puede carecer de estímulo externo, no ser influenciable por la experiencia, se establece por una vía patológica, es incomprensible psicológicamente. Pero estas tres son las más importantes, ¿ya? Fija, persistente. Paciente, tú tratas de rebatirle, pero ¿será real, señora, que le están siguiendo gente de la CIA? Eh, ¿Por qué será que hay gente que le está persiguiendo a usted? No, sí, doctor, si me están persiguiendo, yo sé que me están persiguiendo porque yo los veo y son de la CIA. Ah, mire usted, ¿ya? Y no vale mucho la pena seguir como tratando de corregirlo, pero es bueno ver hasta qué punto el paciente tiene la convicción de que es real, ¿ya? Y eso es importante en términos de la evaluación del paciente con ideas delirantes. Las ideas delirantes, desde el punto de vista del contenido, pueden ser una gama gigantesca, ¿ya? Muy grande. Algunos con nombres propios, otros no. Aquí yo las dividí en las que me parecen a mí más importantes de conocer. Las esquizofrénicas siempre pueden ser la de fantásticas, por ejemplo, cuando aparecen ideas de ovnis, es raro, ¿eh? Yo tengo un solo paciente que tiene ideas de ovni o de marcianos, raro. El de significación, el de Capgras Socias, que tiene que ver con falsa identificación, ¿ya? Creer que un sujeto está suplantando a su padre, a su madre, etcétera, a alguien conocido. El de autorreferencia, que tiene que ver con que de alguna forma eh, eh, todo está atribuido a él mismo o a ella misma, ¿ya? El de persecución o paranoide y el de control o influencia. Otra persona está leyendo mi pensamiento, también eso lo vamos a ver después, pero está leyendo mi pensamiento y me está de alguna forma gobernando y me está manipulando mentalmente para que yo haga tales cosas. Me salto a otro tipo de paciente, el paciente alcohólico, que el de celos, con la idea delirante de celos, o el celotípico, puede llegar a ser muy agresivo, ¿cierto? Y agredir a sus parejas, pensando en esto de la idea delirante de celos. Por otro lado, el paciente maníaco se caracteriza fundamentalmente por la idea delirante de grandeza, ¿ya? Esta idea delirante, por ejemplo, que él va a hacer un gran negocio y que le va a ir muy bien en la venta de parcelas, por ejemplo, sin ser dueño de parcelas. Y uno le pregunta, pero ¿y dónde va a sacar parcelas? Porque hay que comprarla y bueno, después regularizarla, lotear, colocar el agua, colocar la luz y después venderlas. Pues. No, es que yo ya tengo pensado todo eso, doctor, y habla taquilálico, ideofugal, con un optimismo importante y un gran proyecto. Y esa es la idea de grandeza o megalomanía. Y la erotomaníaco de Clorenbeau tiene que ver fundamentalmente con aquellos sujetos que normalmente maníacos creen que alguien de alta alcurnia, antes eran los príncipes, las princesas, están enamorados de ellos, ¿ya? Un paciente mío, un hombre relativamente joven, 25 años de haber sido, ¿sí? Me decía y me aseguraba que la rectora de la universidad está enamorada de él, ¿ya? Esa es una idea delirante, erotomaníaca, ¿ya? Y por otro lado están las ideas delirantes más típicas de los pacientes depresivos. Las típicas son estas, que son la nihilista,
las somáticas o hipocondríacas o de enfermedad, las de ruina o las de culpa. La de culpa, por ejemplo, perdí el trabajo, mi familia no va a poder comer. Ahí se mezcla, es culpa mía, y se mezcla el de culpa y el de ruina de alguna forma. ¿Ya? Vamos a llegar a la ruina. Que en realidad son elementos que sí se ven en pacientes depresivos, ¿ya? Yo diría que es frecuente verlo. El somático es de enfermedad, más propio del mundo de la hipocondriasis, pero que efectivamente, estando en un cuadro depresivo, el paciente tiende a pensar que va a tener más enfermedades. Y el nihilista es más raro de ver, se llama nihilista o de Cotard, donde el paciente plantea que puede tener una enfermedad a tal punto de que le falta un órgano o que está podrido por dentro. Por ejemplo, un paciente mío que decía que no tenía su corazón, que ya no podía sentir, ¿ya? Paciente depresivo, grave. Ahí hay algunas descripciones de las ideas delirantes de referencia, de persecución, de influencia, de culpa, erotomanía y otras más. De Capgras, Socias, que les mencioné, que esto del falso reconocimiento. Ahora, las ideas delirantes pueden tener un orden perfecto, ¿ya? Así como un guión de cine, como si el paciente ocurrió A, después vino B, después de eso ocurrió C, posteriormente D, ¿ya? Todo ordenado, y uno puede, como es tan ordenado, uno puede creerle todo al paciente. Tiende uno a creerle si el paciente te está dando una idea que es de alguna forma ordenada. Y eso es muy propio de un grupo de pacientes que son del trastorno de idea delirante, antes le llamábamos paranoia vera, ¿ya? Ellos pueden llegar a ser muy, de alguna forma, muy creíbles en términos del relato. Me acuerdo de una paciente mía que llegó muy arreglada, muy bien en el aspecto, muy ordenada, como si fuera una entrevista de trabajo. Y me decía que ella estaba en este periodo entrevistándose con distintas autoridades porque ella había sido hospitalizada en forma, en forma violenta y sin su voluntad, y que habían de alguna forma violado todos sus derechos humanos, ¿ya? Y me empezó a hablar sobre cómo había sido hospitalizada, etcétera. Y claro, estaba hablando o estaba pidiendo reunión eh, con el director del hospital, con un juez de Piturquén, con el alcalde, etcétera, con una serie de personajes, de autoridades, en parte porque quería reivindicar sus derechos, ¿ya? El delirio puede ser no sistematizado, no ordenado, no como un guión, sino que desordenado y que uno no entiende de dónde saca la idea. Ese es más propio del paciente esquizofrénico, ¿ya? Y el delirio encapsulado es una idea delirante que el paciente tiende a ocultar. Cuando ya tiene un tratamiento farmacológico, el paciente tiende a pensar que no vale la pena estar hablando de sus ideas delirantes y más bien las sigue pensando, pero las tiene ocultas y no se las dice a todos. ¿Ya? Otro elemento que vemos en términos del pensamiento tiene que ver con el trastorno de la experiencia del pensamiento o la vivencia del yo. Y esto no quiero entrar mucho en detalle, pero tiene que ver con esto que plantean los pacientes de que su pensamiento se difunde hacia otros, ¿ya? Y que le lean el pensamiento o que se lo están robando, ¿ya? O que le están imponiendo un pensamiento, ¿ya? No es tan raro de ver, ¿ya? Me parece a mí que yo he visto esto de que le roban el pensamiento o que pareciera ser transparente y que le leen lo que él está pensando, las demás personas, ¿ya? Entonces pasamos por el pensamiento, fundamentalmente tres líneas, como lo vimos: el curso del pensamiento, ¿cierto? La estructura del pensamiento y el contenido del pensamiento. Y dentro del contenido, todo lo que son las ideas delirantes, que son quizás lo más importante, y junto con eso, el trastorno de la experiencia del pensamiento, ¿ya? Con esta robo, lectura, difusión o inserción del pensamiento.
Y ahora vamos a irnos a otro concepto que es la percepción. Dentro de la percepción, evidentemente, ustedes saben algo de esto, ¿cierto? Nosotros percibimos a través de nuestros órganos y, bueno, el correlato cerebral que tenemos de aquello que percibimos, digamos, en un conjunto, ¿cierto? Y como primer elemento aparece la ilusión. La ilusión no necesariamente es patológica, probablemente casi nunca es patológica, y es la percepción deformada con un contenido sensorial de un estímulo real. Es decir, por ejemplo, en este caso, que yo muestro aquí, yo estoy viendo una nube y me parece a mí que esa nube tiene la forma de un niño. Y yo digo, oh, es un niño, ¿ya? Claro, eso se le llama pareidolia, ¿ya? Que ante la contemplación de una figura imprecisa, con contornos irregulares, percibo una imagen ficticia, ¿ya? O puede ser por inatención, ¿ya? Estoy tan poco atento a las cosas que empiezo a percibir ilusiones o catatímicas, que es fundamentalmente a raíz de un estado afectivo tan complejo, porque estoy muy preocupado, porque tuve una angustia muy intensa, empiezo a tener ilusiones del entorno que me generan más angustia, ¿ya? Eso se llaman ilusiones catatímicas. Entonces, de alguna forma, la ilusión es la deformación desde un objeto real, ¿ya? La nube, como mencionaba, observar un sonido, escuchar un sonido, por ejemplo. Yo me acuerdo una ilusión catatímica que yo tuve cuando joven, caminando entre una playa, Keule y Mehuín, que era un camino muy sinuoso y en ese tiempo no estaba pavimentado. Y además yo había escuchado que habían leones, ¿cierto? Los leones o pumas. En algún momento escuché un sonido en ese camino y aseguré que era un puma. Y yo apreté y empecé a correr porque era un puma para mí y yo estaba tan atemorizado que corrí porque aseguraba que yo había escuchado un puma, ¿ya? Por otro lado está la alucinación, distinto a la ilusión, pero dentro de esta alteración en la percepción. Es una percepción que no corresponde a ninguna estimulación sensorial, es decir, no, el paciente te relata que está escuchando una voz, pero no hay un sonido que explique esa alucinación, ¿ya? Y también pueden ser alucinaciones veras, que surge algo nuevo que deja pasivo, o bien se le obedece y el acento está puesto en el hecho de percibir y no en el contenido de lo percibido. Las catatímicas también, es decir, puede haber alucinaciones, así como ilusiones, también pueden haber alucinaciones catatímicas, a raíz del afecto que está muy exaltado, ¿ya? Las alucinóticas, que son más presentes en los pacientes alcohólicos, fundamentalmente, la alucinosis alcohólica es la más característica, y las culturales, que nosotros vemos en esta región, fundamentalmente en el mundo mapuche, y que se me ocurre que en otros lugares se ve en el mundo aymara, en relación a la cultura. Es importante eso porque nos invita también de alguna forma a ser capaces de conocer la cultura mapuche en esta región, es casi una obligación, y conocer así las otras culturas en los otros lugares donde podamos ejercer nuestra profesión, ¿cierto? Aquí algunas clasificaciones de las alucinaciones, por ejemplo, escucho voces que me dicen tírate al metro, o visuales, veo por la muralla que suben cucarachas y arañas que suben por mi cuerpo, eso podría ser una alucinación zoóptica, que es muy característica, por ejemplo, del paciente con consumo de cocaína. Las gustativas o olfatorias, que son las uncinadas, ¿cierto? Que tienen que ver fundamentalmente con el mundo de la epilepsia, ¿ya? Que pueden llegar a sentir un olor muy agradable, perfumado, o un olor muy desagradable, a excremento, por ejemplo, o a flores podridas, siendo, por ejemplo, una epilepsia, ¿ya? Las táctiles o ápticas, que son, por ejemplo, un paciente mío que decía, estoy sintiendo la espada del arcángel Gabriel ordenándome, y me decía, sí, ordenándome que vaya a
evangelizar la palabra de Dios, ¿ya? O por último, bueno, no por último, las senestésicas, me siento vacía, sin corazón, estamos uniéndolo a la idea delirante nihilista, que son propias de los pacientes, como le decía yo, más bien de la esfera depresiva, y las sinestésicas o motrices, la percepción de movimiento en el estímulo correspondiente sobre el órgano propioceptor del músculo, es decir, con ausencia de movimiento me empujan, me tiran lejos. Entonces, distintos tipos de alucinaciones, las auditivas son las más características del mundo de la esquizofrenia, las visuales son más características del mundo de los cuadros orgánicos o neurológicos, tumores cerebrales, epilepsia, fundamentalmente. Vean ustedes el detalle de cada una de estas. Las alucinaciones veras, las alucinaciones veras, verdaderas, cumplen con estas condiciones. Tienen proyección espacial, nitidez corpórea, independencia de voluntad y certidumbre de realidad. El paciente tiene la seguridad que es así. ¿Ya? La verdad es que la gran mayoría no cumple con las cuatro y por eso se le llaman pseudoalucinaciones. ¿Ya? Eh, y son las más características, por ejemplo, en el mundo de la esquizofrenia. Hay algunas pseudoalucinaciones que son normales, por ejemplo, las hipnagogas, que suceden al inicio del sueño, o las hipnopómpicas, que suceden al final del dormir, del sueño, ¿ya? Antes de despertar. Esas son, ocurren, no es tan raro que ocurran, en realidad yo he escuchado a pacientes decírmelas, pero yo les aclaro que en general no tienen un correlato patológico. O las metaimágenes complementarias, cuando se siguen viendo una imagen con colores complementarios, o el eidetismo, que sigue viendo la imagen con toda claridad y detalles después de un largo tiempo y a voluntad, la visión de una imagen visualizada en el pasado, por ejemplo. ¿Ya? Son alucinaciones, ojo, entonces que uno podría decir que si bien pueden estar presentes, no tienen un correlato patológico. Típicamente las alucinaciones de los esquizofrénicos son las que se mencionan aquí, normalmente son múltiples, anónimas, susurradas. ¿Ya? Múltiples son varias voces de varias personas. Anónimas, la persona es desconocida, no es un vecino, no es un familiar, no es un amigo. Y susurradas en voz, un tono de voz muy bajo, ¿ya? Como al oído, diciéndoselo al oído, ¿ya? Y la epilepsia más bien tiene una serie de alteraciones de la alucinación, de la percepción, como las alucinaciones olfativas, las uncinadas que yo les mencionaba. Pueden tener ideas delirantes de éxtasis o de felicidad, con imágenes de sangre fundamentalmente, imágenes de Jesús, de la Virgen, y una serie de otras más que también es importante que en algún momento la revisen también. El paciente alcohólico, que más bien lo que tiene son alucinosis alcohólicas y tienen voces que insultan, amenazan o recriminan, ¿ya? Normalmente, yo me acuerdo el último caso que vi, un paciente que en la noche eh, sintió un par de personas que le estaban tocando la puerta y la ventana de la cabaña donde estaba viviendo y le decían, tú fuiste, tú violaste a esta chiquilla, te vamos a matar. ¿Ya? Entonces la recriminaban, lo acusaban a él, ¿ya? Y lo amenazaban, ¿ya? Alucinosis alcohólica, que en esta región, ojo, es súper importante, ¿ya? No es una depresión, como me colocaron en la interconsulta de ese paciente, es un cuadro con alteraciones de la percepción a raíz de la abstinencia del alcohol, en ese caso, ¿ya? Porque era un paciente que llevaba como 4 o 5 días sin consumo de alcohol. Los cocainómanos, que tienen estos insectos que les suben por las piernas, por el cuerpo, ¿ya? Que también es bien característico, y bueno, también están las del delirium tremens, que son más bien como visiones escénicas, como muy reales, o que tienen un contenido laboral o profesional.
el carpintero está haciendo como, está golpeando un martillo, ese tipo de cosas. Bueno, por último, la memoria, que fundamentalmente uno debiera evaluar la memoria retrógrada sobre hechos políticos, historia, acontecimientos que ya han ocurrido, la anterógrada, fecha de ingreso, dirección de la casa, número de teléfonos, comidas ingeridas, como, ¿cierto? Como con cierta cercanía, y la alteración de la fijación, que uno lo puede hacer a través de una serie de pruebas, por ejemplo, las que salen en el test de MoCA o en el test de Mini-Mental, donde uno le pide que el paciente recuerde ciertas palabras, que son objetos, por ejemplo, rosa, clavel, iglesia, rojo, etcétera, seda, y le pide, sigues haciéndole algunas preguntas y después vuelves a pedirle que te repita esas palabras que tú le dijiste, que recordara. Y bueno, la alteración de la memoria tiene que ver fundamentalmente con una serie de patologías que es importante que ustedes tengan en consideración. A mí me preocupa fundamentalmente los delirium, que son los cuadros confusionales agudos también, y que es importante de evaluar en los pacientes, como yo les decía, la orientación y también la memoria. Por último, el juicio, la inteligencia, que nosotros lo vemos a través de esta capacidad de abstracción, fundamentalmente. Y bueno, podemos preguntar una serie de cosas que tienen que ver con cuánta significa una docena, cuáles son las estaciones del año, qué se le celebra el 18 de septiembre, quién es el presidente, que de alguna forma se une también un poco a aspectos de la orientación. Y por último, el juicio y comprensión. El juicio, de alguna forma, tiene que ver con que si son capaces, de alguna forma, los sujetos, de comprender las conductas y las costumbres sociales, el grado en que se desenvuelven bien en esta área. Por ejemplo, ¿qué haría si fuera la primera persona en descubrir un incendio? Piensen ustedes qué harían, digamos. ¿Qué haría si encuentra botada una carta con estampilla y dirección? Uno esperaría que el sujeto dijera, no, bueno, si hay un correo cercano, voy a ir y lo voy a dejar en el buzón. Antes existía eso. Los buzones. Hoy en día ya no existen, pero bueno, una pregunta antigua. Uno le puede preguntar otra cosa que tal vez sí es más probable que ellos debieran contestar, como por ejemplo, ¿qué haría usted si estuviera en el cine y encuentra una billetera? ¿Ya? Entonces ahí tú pruebas un tema del juicio, la comprensión del sujeto, pero también ves el tema valórico del sujeto, ¿ya? En términos de qué haría con, por ejemplo, el dinero de ese lugar, de esa billetera. Eso. Algunos de los textos que yo sugiero son fundamentalmente La psicopatología y semiología psiquiátrica de Ricardo Caponi, es un libro bastante largo. Estas mismas diapositivas tienen un contenido que si uno lo revisa es bastante extenso. Evidentemente ustedes van a terminar aprendiendo sobre esto en quinto año, en el ramo de psiquiatría. Y claro, este es como una primera mirada para aproximarse a lo que es el examen mental de nuestros pacientes. Fundamental, creo yo, para ser capaces de apreciar algunos momentos, en algunas circunstancias, algunos grupos de pacientes, algunos síndromes, que pudiera ser importante detectar como para poder plantearse posteriormente una conducta a seguir, llámese dar un diagnóstico y para qué decir dejar un tratamiento. Un gusto, estimados alumnos, espero que estén bien y espero que exista la instancia para después, si tuvieran alguna duda, que me la puedan hacer llegar. Eso. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense.